para realizar su tarea. Voy a tratar de ser pues lo más claro posible para las preguntas y lo más conciso, pero siéntanse en la libertad de preguntar, cuestionar a cualquier situación para poder, pues ahora sí que acaparar los mayores temas posibles con la mayor profundidad que mi conocimiento tenga para ustedes. En verdad, gracias por confiar y gracias por darme esta oportunidad. Adelante, chicos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, Gracias. notificarles que se está grabando el Zoom y agradecerles por su tiempo, más que nada. La verdad, estamos muy agradecidos. No sé si gusten primero presentarse, cómo se llama, el nombre de la iglesia, etcétera. Todo lo que nos guste compartir de su. Claro que sí. Pues mi nombre es Pastor Miguel Ángel Valenzuela Guajardo. Soy el pastor principal de Iglesia Cristiana Misericordia, ubicada en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una iglesia que tenemos ya en el mes de noviembre, 18 de noviembre de este año. Cumplimos 12 años. Somos fundados como una iglesia cristiana evangélica pentecostal. Es una iglesia cristiana, cristiana porque somos seguidores de Cristo, evangélica porque habla de la revelación de la vida, de la obra y de la muerte de Jesús. También somos una iglesia pentecostal porque creemos en la presencia, en la obra, tanto interna como externa del Espíritu Santo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que somos una iglesia aproximadamente ahorita actualmente en Nuevo Laredo de 600 miembros. Somos 600 miembros aquí en Nuevo Laredo, miembros no dentro de las iglesias cristianas. Tenemos varias connotaciones diferentes. Hay personas que son simpatizantes del Evangelio. Son personas que literalmente pueden asistir, acudir a una iglesia y ser un simpatizante. Otras personas son visitantes. La persona visitante es la que es invitada por alguien y llega una sola vez y pues está con nosotros y pues ya no vuelve a la iglesia nuestra o a cualquier otro tipo de iglesias. También se les llama miembros aquellas personas que han decidido anotarse como ahora sí, válgame la expresión, como un pertenecer como miembro activo dentro de la iglesia. ¿Qué te lleva a ser un miembro activo de la iglesia? Te lleva a tener tanto las responsabilidades como las obligaciones, pero también ser parte de las decisiones en conjunto que tomamos la iglesia. Entonces, ser partícipes no simplemente ir a escuchar una prédica, sino también a formar parte de un grupo de congregantes y a eso también le denominamos nosotros congregación o le llamamos también la iglesia. La congregación, hay una diferencia. Chicos, me pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren. Por favor, siéntanse en esa libertad. La iglesia, la palabra del Señor nos menciona que uno como persona es la iglesia. Nosotros como iglesia nos reunimos en un lugar que se le llama la congregación y en la congregación hay una iglesia y hay una sola iglesia que es la iglesia de Cristo, por la cual Él va a venir, que es la iglesia pura y sin mancha. Entonces, y esos son cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias por toda la información que nos comparte. Ahorita vamos a hacer una serie de preguntas. La verdad, siéntanse en confianza de decir lo que guste, explayarse. No hay límite de tiempo, entonces no se apure lo que nos guste compartir. Gracias. Eh, este es un Zoom básico, entonces como no tenemos el premium, si se corta no pasa nada, les vuelvo a mandar el link. Nos reunimos otra vez, ¿les parece? ¿Ok? Perfecto. Ok, entonces, Adrián, si gustas empezar con las preguntas, de favor. Sí, gracias. Bueno, ya nos dijo ahorita, pero de todos modos se lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el nombre completo de su religión? Es Iglesia Cristiana Misericordia. Bueno, de la religión es Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal. Ok, gracias. Bueno, la siguiente sería, ¿cuántos miembros en activo tiene en el mundo y en esta comunidad? Ok, en esta comunidad 600. Explico un poquito, Adrián, sobre esto. Nosotros pertenecemos a una organización que se llama Asambleas de Dios. Asambleas de Dios está alrededor de 90 países del mundo, consta con más de 95 millones de personas alrededor de todo el mundo, con más de 365,000 iglesias alrededor de todo el mundo
y con aproximadamente 330,000 pastores en todo el mundo. Nosotros somos parte de esa organización y estamos ubicados nosotros tanto en Laredo, Texas, que como la ciudad de Nuevo Laredo es frontera con el estado de Texas. Entonces tenemos una iglesia que se le llaman iglesias madre. A esas iglesias madre es una iglesia de la cual se derivan otro tipo de congregaciones. Nuestra iglesia madre tiene la misma denominación religiosa y pertenece también a la misma asociación de Asambleas de Dios u organización Asambleas de Dios. Y esta organización, esa iglesia madre tiene 3,000 personas. Entonces, si lo quisiésemos ver, Nuevo Laredo son 600 personas. La iglesia madre son 3,000 personas y la organización a la cual pertenece Iglesia Cristiana Misericordia de Nuevo Laredo tiene más de 95 millones de personas alrededor de todo el mundo. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se llama a las personas que profesan su religión? Cristianos, cristianos evangélicos. Ok, Dentro del cristianismo, y nomás esto básicamente a lo mejor para enriquecimiento del propio trabajo que ustedes vayan a realizar. Dentro de esto, dentro del cristianismo existen denominaciones. Por ejemplo, algunos son cristianos evangélicos bautistas, cristianos evangélicos metodistas, cristianos evangélicos pentecostales. Y de ahí te puedo dar más denominaciones o ramas que se derivan, pero a todos y cada uno de ellos se les conoce como cristianos evangélicos. ok, gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se llama la persona que encabeza las ceremonias de su religión? Pastor. Ok, gracias. Sigue mi compañero. Sí, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿tienen una jerarquía eclesiástica en su religión? ¿Y cómo es el título de la máxima jerarquía dentro de su religión? Sí, a ver, si lo vamos a ver dentro de la religión, o sea, literalmente se compone todo esto, por ejemplo, si fuéramos a hablar de asambleas de Dios, hay un presidente y hay todo un nivel jerárquico donde hay secretarios, tesoreros, etcétera, etcétera. Si nos vamos dentro de la iglesia local, por ejemplo, hay somos una iglesia que estamos constituidas, las iglesias tenemos que estar constituidas frente a las autoridades tanto de comercio como de economía, a las hacendarias en determinado momento porque se pagan impuestos y también a la Secretaría de Gobernación. Estas 4 secretarías nos están regulando en cada una de sus diferentes ramas y entonces nosotros tenemos un acta constitutiva, estamos constituidos por un presidente, por un secretario, por un tesorero, por 5 vocales y el pastor de la iglesia, que es, por decir algo, el voto de calidad que tiene dentro de este nivel jerárquico. Dentro de la celebración de lo que es un domingo o un día de servicio regular, el principal es el pastor, pero de ahí se derivan niveles como los ministros de alabanza, los ministros de ujieres, que son las personas que reciben y acomodan a las personas, también los diferentes ministerios en los cuales se ubican en atender a cada uno de los diferentes edades. Por ejemplo, nosotros tenemos pastores desde los 4 años en adelante. Tenemos un pastor que se encarga de los niños de 4 años a 8 años, un pastor que se encarga de los niños de 9 a 13 años, de los 13 años a los 18 años y de los 19 años en adelante tenemos otro pastor hasta el momento en que se casan. Posteriormente, cuando ya están casados o adquieren ya un estatus diferente a la soltería, ellos entran a la congregación de adultos, que en eso es la celebración por parte del pastor principal de la iglesia. No sé si esto conteste al nivel jerárquico que ustedes están buscando. Sí, sí, la verdad está muy bien. ¿Y qué nombre recibe Dios o deidad en su religión? Deidad, entendamos la palabra deidad como lo divino, o sea, lo divino. Entonces, nosotros lo conocemos como Jehová. Jehová y también se reconoce también como Yahvé. La única diferencia entre Jehová y Yahvé es la traducción de dónde es tomado esto. Si es tomado del hebreo
o si es tomado de lo que es el romano. Entonces es de donde nosotros, es donde nosotros, es greco, perdón, es donde nosotros tomamos las dos connotaciones, ya sea Jehová o Yahvé. Es el nombre principal de la deidad. Mas, sin embargo, nosotros creemos en una deidad tripartita o de tres partes. La deidad del Padre, que es Jehová, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que es la obra de el que se le denomina como el Consolador, el que nosotros hoy actualmente en vida tenemos. Muchas gracias. También, ¿qué significa tener fe en su religión? Fe. Fíjate que ah, básicamente podemos ver una fe práctica, podemos ver una fe teórica, como nosotros lo queramos denominar. O sea, y literalmente Hebreos 11:1 nos da la definición de lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, y dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que nosotros tenemos, esa es nuestra fe. Nuestra fe es creer que Dios está en control de nuestras vidas. Aún sin importar el momento, la situación que nosotros estamos viviendo, sabemos que la persona de Dios nunca está ausente, aún en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras situaciones, de nuestras alegrías, tristezas, de nuestras ganancias y pérdidas. Nuestro Dios es un Dios presente, es un Dios de 365, 24 horas al día. Nosotros creemos en un Dios verdadero, genuino, que Él es fiel a cada una de sus palabras y cada una de sus promesas. Una de las palabras principales es que yo no te dejaré y yo no te abandonaré, dice la palabra de Dios. Entonces, esa dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Son palabras bíblicas y promesas bíblicas que Dios, a través de la escritura, podemos nosotros tener la certeza que un Dios grande, bueno, maravilloso, tiene promesas para nosotros. Dentro de la Biblia hay más de 8,000 promesas incluidas para cada uno de nosotros. Y a través de esas 8,000 promesas, nosotros creemos que podemos, en nuestra existencia terrenal, que tenemos nosotros la promesa de Dios de que cada una de ellas va a ser cumplida en nuestra vida. Esto no nos exonera de una vida de situaciones, de pérdidas, de situaciones adversas, de tribulaciones que podamos llegar a tener en nuestra vida cotidiana. El mundo tenemos, vamos, la misma Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando esto nos dice la palabra del Señor, no nos niega lo que es la existencia de problemas, sino nos da la certeza de que Él va a estar con nosotros en cada uno de ellas y vamos a ser más que vencedores cuando nosotros pasemos por cada tribulación, circunstancia, tempestad o lo que nosotros podamos estar presenciando en nuestra vida cotidiana. Una de las cosas más importantes de que habla que tener una convicción es como si dijéramos, esto es de verdad, verdad. Esa es la convicción. Es una verdad genuina, es una verdad real. Es una verdad que literalmente nosotros podemos estar confiados de que Dios tiene en control cada una de las partes de nuestra vida. Vuelvo, insisto, esto no niega que vamos a pasar por circunstancias. A sus propios discípulos, Juan 16, 34, 33 y 34 dice, estas cosas os digo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y esto suena contrario. ¿Cómo tener paz cuando tenemos un tiempo de aflicción? Y eso se lo dice a sus propios discípulos, a los que habían caminado con él, a los que habían comido, dormido, estando con él. Y eso dice, y esto se los digo para que tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción. Y ahí es cuando nos dice, pero confíen, no nieguen esto, sino sigan viendo que yo he vencido al mundo y que ustedes en mi nombre lo van a hacer. Ustedes van a poder confiar y tener la certeza de que sin importar lo que pasen, lo que vivan, pueden confiar en de que yo voy a tener un cuidado para ustedes, voy a estar con ustedes y voy a cumplir las promesas que he dado a cada uno de ustedes. Esa es la vida en fe de una persona creyente de Jesús como un hacedor de la obra total y permanente de parte de Dios. Muchas gracias. Me gustó mucho la respuesta. Muchas gracias. Ya por último de mi parte, ¿qué tipos de ritos realizan las personas en su religión, bien sea en comunidad o en particular? Si no contemplan ritos, ¿qué tipo de actividad realizan en conjunto? Okay.
Fíjate qué interesante está esto, porque la palabra rito la podemos denominar como ceremonia o costumbre. Y muchas veces le damos una connotación a un rito como algo religioso. Y no, es una ceremonia y es una actividad, una costumbre que realizamos. A ver, nosotros tenemos varias cosas que nosotros como individuos y a la misma vez como grupos hacemos. Quiero empezar como individuos. Como individuos nosotros tenemos por costumbre o por ritos, por ejemplo, estar orando. ¿Qué es la oración? Es la comunicación que nosotros tenemos directa con Dios. Es una plática directa con Dios, sin obviar absolutamente nada. Es una plática abierta, directa, sin una búsqueda más que de la voluntad perfecta de Dios. La oración, dice la palabra, la oración del justo es poderosa. Entonces nosotros somos de las personas, dice, orar sin cesar. Cuando nosotros oramos sin cesar, es la búsqueda permanente de Dios en cada una de las situaciones. Entonces, como costumbre, nosotros tendríamos la oración. Continuamos también como lo que viene siendo la alabanza y la adoración. La palabra del Señor dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, hay un pueblo que le alaba y que adora a Dios. Esto no quiere decir que no podamos cantar otro tipo de canciones o que estamos exonerados de otro tipo de música, sino que nosotros cuando estamos en la presencia de Dios tenemos una alabanza, que es la alabanza, es darle a Dios el lugar primordial dentro de nuestra declaración, de nuestros labios. Entonces, cuando nosotros alabamos, es nosotros poder llegar ante la presencia de Dios, porque dice la palabra, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso quiere decir, Él vive en medio de lo que estamos alabando a Dios. Entonces, nosotros como costumbre, como rito, tenemos la alabanza. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Hay una diferencia entre alabar a Dios, que son los cánticos que pudiéramos decir nosotros con una connotación religiosa, si tú lo quieres denominar, una connotación diciéndole, este canto es para Dios. La adoración es siempre mencionando el nombre de Dios o mencionando el nombre de Jesús. Esa es la diferencia entre una adoración hacia la persona, hacia la deidad de Dios. Y la alabanza es poder estar cantando cánticos con todo aquello que lleva salvación, de lo que lleva fe, de lo que lleva esperanza, de lo que lleva seguridad, de lo que lleva certeza, etcétera, etcétera. Entonces, esa segunda costumbre tenemos. Tenemos nosotros también como costumbre o como rito el asistir a la iglesia. El asistir a la iglesia para nosotros es sumamente importante. La misma palabra del Señor dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Él no deja una religión específica en la palabra del Señor, pero sí nos deja a nosotros la enseñanza de que tenemos que asistir a donde Él está. Dice, no dejando de asistir, no dejándonos de congregar en esas iglesias, en esas costumbres que nosotros tengamos. Entonces, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, eso es una ordenanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que asistir a la iglesia porque es un privilegio para nosotros el estar en la presencia del Señor. ¿Por qué nosotros podemos decir esto? Porque dice la palabra del Señor. Dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros estamos congregados y nos da esa promesa Dios de que Él va a estar, entonces es importante para nosotros entender la importancia de asistir a la iglesia. Sin importar la denominación religiosa, Dios nos da una ordenanza de decir, tienen que asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque donde dos o tres están reunidos, ahí voy a estar yo, en medio de cada uno de ellos. Entonces, esa es otra costumbre o rito que nosotros tenemos. También tenemos otras costumbres en grupo. En grupo, obviamente, nos reunimos y hacemos una celebración que nosotros le llamamos servicio. Ese servicio en algunas otras pueden llamarle, por ejemplo, la iglesia católica le llama una misa. Sería la equivalencia una de la otra. Entonces, esa celebración que nosotros tenemos de ese servicio dominical, nosotros también los tenemos por lo menos 2 veces por semana. Uno que le llamamos la reunión de mitad de semana, que es el miércoles en la congregación nuestra,
y el domingo, que es cuando nos reunimos todos en general. Entonces, esas reuniones tienen esa costumbre de reunirnos nosotros un miércoles y un domingo. También tenemos en conjunto o en grupos la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Ir y llevar el evangelio a toda criatura, donde ella se encuentre, sin importar la denominación o nuestra declaración de fe. Nosotros no creemos en una declaración de fe fallida, si nosotros creemos en una declaración de fe que nada más podemos declarar lo que es la deidad de Dios como nuestro Señor y Salvador. Mas, sin embargo, nosotros vamos y entregamos tratados que hablan de la salvación, que hablan de cómo nosotros tenemos que caminar para llegar a esas promesas de la divinidad de Dios y estar la eternidad en la presencia de Dios. Y eso nosotros le llamamos evangelismo. Evangelismo es una ordenanza de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es llevar la palabra de Dios y no esperar a que todos lleguen a la iglesia, sino es ir nosotros a hacer iglesia afuera. Algunos lo hacen en algún parque, algunos lo hacen en las plazas, algunos lo hacen en las calles. Nosotros en particular lo hacemos en escuelas, lo hacemos en plazas, lo hacemos en parques, lo hacemos donde nos sea permitido a nosotros llegar y poder llegar con esa palabra, respetando siempre la declaración de fe y las diferentes religiones. Nosotros hablamos única y específicamente de la palabra de Dios. Nosotros no nos metemos en contra de ninguna religión, sino al contrario. Nosotros creemos que cada una de las personas puede tener una oportunidad de poder expresar su fe en la forma que considere, mas sin embargo nosotros creemos lo que la palabra del Señor declara. Conoce la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, esa es la importancia de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nosotros enlazamos estas dos promesas de Dios y estas dos verdades de Dios, nosotros podemos decir, el que conoce la verdad es libre. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, somos realmente libres. Y la palabra todavía nos da una tercera verdad y nos dice, Él nos hizo libres, dice, y herederos y coherederos juntamente con Cristo de las promesas de Dios. Entonces, si el Hijo, dice la palabra del Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros podemos enlazar estas tres verdades, nosotros podemos decir que cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos la verdad y somos libres de la carga de vivir sin un Cristo revelado en nuestra vida y para nuestra vida. Entonces, otra costumbre que nosotros tenemos es ir y visitar lugares, por ejemplo, asilos de ancianos. Este fin de semana, por ejemplo, vamos y les llevamos a los ancianitos y les llevamos una tarde donde les llevamos presentes, donde les llevamos comida, donde les damos un día especial para ellos también, por ejemplo, y les llevamos la palabra de Dios, obviamente. Pues vamos, nuestro estandarte nunca lo vamos a negar. Nuestro estandarte, ¿cuál es? Llevar la palabra del Señor. Entonces, no es una justificación, es decir, voy a llevar un alimento para que me den su oportunidad a hablar. No, es el conjunto. Hacemos nosotros un evento especial para ellos, donde ellos se sientan especiales, atendidos, donde ellos puedan sentirse que realmente les estamos llevando una comida apropiada para ellos, les llevamos un presentito y también adicionalmente de esto les damos unos cantos. Hay algunas personas que son creyentes ya, pues se levantan y participan con nosotros, les llevamos la palabra, etcétera, etcétera. Lo mismo hacemos también en las cárceles, en los cerezos, en las diferentes prisiones, nosotros vamos a ellas. Nosotros vamos a la prisión y ahí con los reclusos, pedimos obviamente la autorización, pero con los reclusos hablamos de la palabra del Señor. Ahí nosotros les hablamos a ellos de sí, reconocer que ellos están ahí por una consecuencia de un acto, mas sin embargo, o sea, Cristo dice una verdad. Dijo, yo no vine a condenar, sino yo vine a libertar al mundo. Y es esa libertad de la cual nosotros les vamos y les hablamos. Nosotros no somos jueces para decir quién es inocente y quién es culpable, pero lo que sí le podemos decir que dentro de esa prisión
por una consecuencia de un acto, pueden encontrar una libertad a través del acto más sublime que es Jesús en la cruz del Calvario, ese acto de amor que realmente venció la cruz y él se pudo hoy, podemos decir que Cristo está libre y está vivo y reinando en el reino de los cielos. Así también tenemos eventos especiales como el Día del Niño. Por ejemplo, en este Día del Niño, nosotros tenemos un festival del Día del Niño en una plaza pública, donde literalmente, pues ahora sí que es albergando a todos los niños que vayan a ir ahí. Tenemos un espectáculo, les llevamos un maguito, que va a estar ese maguito ahí con ellos, compartiendo, etcétera, etcétera. Mande, señorita Valeria. Disculpe por interrumpirlo, No, pero no, con toda no confianza. tenemos, o sea, quería ver si podíamos cambiar el Zoom, porque ya nos queda poco tiempo de la grabación y es como por tiempo limitado, entonces quería ver si le puedo interrumpir un poco. Cambiamos de Zoom y nos sigue contando un poco más de lo que hacen en el Día del Niño y lo que acostumbran a hacer. Claro que sí, gracias, claro que sí. Yo espero el enlace. Hola, pastor. Discúlpenme, chicos. En verdad entré un poquito tarde, pero discúlpenme. No se preocupe. Una disculpa a nosotros porque cortamos el video. La verdad es que la plataforma nos limita tiempo aproximadamente como en media hora. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Voy a Y tratar de ser un poquito más breve en las respuestas no, para que puedan no aprovechar lo se más preocupe. posible. Usted cuéntenos todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido y pues nos gustaría que nos siguiera compartiendo un poco acerca de lo que del Día del Niño, de lo que hacen como con los niños y cómo es como que predican la palabra de Dios. Sí, mira, por ejemplo, en el Día del Niño, o sea, obviamente lo que tratamos es de hacer, el niño tiene la capacidad de entendimiento, pero obviamente no de algunas palabras. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Llevar comprensible algunas de las historias bíblicas a lo que viene siendo la comprensión, no el entendimiento, porque todos tenemos la capacidad de entender, pero sino de su comprensión a la edad un poco más pequeña de ellos. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros es vamos a hacer una reunión es un parque público aquí en Nuevo Laredo, donde pues ahora sí la entrada es totalmente libre y gratis. Pueden entrar los niños junto con sus papás. Vamos a tener una serie de asientos ahí donde van a estar llevando nosotros algunas cuestiones de la palabra de Dios. Vamos a estar llevando algunos regalitos y los regalitos son juguetitos, no tienen nada que ver con una connotación religiosa, sino son regalitos, unas pelotas, unos trompos, algo que sea bicicletas, etcétera, juegos de mesa, etcétera, para que ellos puedan hacer. Entonces, tratamos, sí, de llevar la palabra de Dios de una forma dinámica y versátil hacia la edad de ellos, pero a la misma vez también les llevamos a ellos no es tienes que creer de esta manera, o tienes que pensar de esta manera, o tienes que serlo de mi religión y si no te vas a perder. No, no es así. Nosotros creemos en nosotros creemos en llegar al corazón con la verdad, como se los expresaba hace un momento, pero a nivel de los niños. Entonces también nosotros hacemos, aparte de todo ese tipo de actividades, también hacemos conciertos cristianos, hacemos también congresos para jóvenes en los cuales invitamos a diferentes predicadores de diferentes partes de la República. Hemos tenido algunos predicadores internacionales de Estados Unidos principalmente y de España. Y básicamente podemos traer también ese tipo de congresos para damas, también para las mujeres y también para los hombres. Esto se celebra aproximadamente una semana, dura una semana, y durante esta semana están aprendiendo diferentes tópicos que nosotros damos a cada una de las enseñanzas y relacionadas, si es para jóvenes, temas diversos importantes para jóvenes en el día de hoy. Por ejemplo, los jóvenes hablamos con noviazgos, hablamos de la importancia del cuidado que tenemos que tener en redes sociales, tenemos que tener la determinación del cuidarnos, del ser una persona agradable para Dios, cuidar, honrar a nuestros padres, el valor del matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, valores fundamentales de vida, pero a través de la palabra de Dios, que es lo que nos enseña. Y eso es algo que nosotros tenemos como fundamento principal, ¿verdad? Eso es aproximadamente lo que hacemos también en conjunto. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Y yo quiero saber si tienen algunas escrituras sagradas, o sea, ¿cuáles son las que ustedes usan? Sí, claro, claro. O sea, de hecho, nosotros basamos ahora sí que toda nuestra enseñanza en la Biblia, o sea, que es la palabra de Dios.
la palabra de Dios, la Biblia, la palabra Biblia quiere decir libros. Entonces, lo que es la Biblia es el conjunto de libros que está en un compendio en nuestra denominación. Son 66 libros, de los cuales se componen, tiene unos 39 libros que son el Antiguo Testamento y 27 libros que hablan del Nuevo Testamento. Esta Biblia ha sido y creemos que es la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para librarnos de toda maldad. También es importante, creo que mencionar que la Biblia fue sí inspirada por Dios, pero hay más de 40 autores de la Biblia. De hecho, son 44 autores de la Biblia. Entonces es importante entender que sí es un conjunto de libros y que fue escrita en un periodo o sea, que abarca 6,000 años. Hasta la fecha, llevamos un poquito más de 6,000 años desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, me refiero más de 6,000 años, si estuviéramos hablando a los años actuales, obviamente. Ok, Pero entiendo. es la Biblia tal cual, y la Biblia que nosotros llevamos en particular se llama Reina Valera 1960, que es la palabra que es la inspirada, consideramos, y más relacionada a lo que son los originales de las escrituras que tanto se escribieron en hebreo, en arameo y en greco. Ok, muchas gracias. Y había hablado un poquito de los valores, pero como quería como regresar a eso, y Claro. o sea, ¿cuáles son sus preceptos o valores o guías que deben ser respetadas en su religión? Claro, mira, nosotros tenemos 16 principios fundamentales o 16 verdades fundamentales. Esas verdades fundamentales, si gustan, se las puedo mencionar cada una de ellas, o si gustan, se las puedo mandar ya sea a Misael por un correo para que ustedes lo puedan tener para no alargar más esto, porque si no, lo que pudiera hacer es mencionar cada una de ellas y darles el significado y el versículos que lo soportan cada una de ellas, y se los puedo mandar como un documento Word, o se las puedo mencionar ahorita, pero pues sería muy extenso esto, pero son 16 doctrinas o verdades fundamentales en las cuales nosotros basamos nuestras enseñanzas, como por ejemplo que la Biblia es inspiración por Dios. También creemos nosotros como una verdad fundamental que hay un único y Dios verdadero. Creemos como tercer doctrina la deidad del Señor Jesucristo, es decir, la divinidad del Hijo de Dios, la caída del hombre. También creemos en la salvación del hombre. También una de nuestras verdades son las ordenanzas de la iglesia. Pero ahí, por ejemplo, en las ordenanzas de la iglesia es congregarnos, es bautizarnos, o sea, ese tipo de cuestiones que tendría que profundizar más en ellas. También creemos en el bautismo del Espíritu Santo. También creemos en la evidencia física iniciada en el bautizo a través del Espíritu Santo. Creemos en la santificación. La palabra santificación es apartados por Dios para Dios. Eso no quiere decir que nosotros seamos no sé, que llevamos una aureola en la cabeza y unas alas en la espalda. No, sino que entendemos que hemos sido llamados y apartados. Dice la palabra del Señor: yo los escogí a vosotros, ustedes no me escogieron a mí. Entonces, hay una palabra que refuerza cada uno de estos principios. También creemos en la misión de la iglesia. También creemos en lo que son los ministerios diferentes. También creemos en la sanidad divina, es decir, somos sanados por las llagas de Jesús. Jesús, hablando en la cruz del Calvario, dijo: por mis llagas han sido sanados. También la esperanza de la venida de Cristo. Cristo va a venir por su pueblo. También en la 14ª, el reino milenario de Cristo. Esto tendríamos que profundizar un poquito más entrando al libro de Apocalipsis. Estamos hablando del arrebato, estamos hablando de una serie de sucesos muy importantes, pero nosotros creemos en esos 1,000 años en los cuales Cristo va a regresar y va a reinar la paz total en este mundo, como fue al principio de los tiempos. También creemos en el juicio final, y también creemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Estos son los 16 principios fundamentales o verdades que nosotros tenemos, pero si ustedes consideran o creen que podamos ahondar en ellos, yo con todo gusto me comprometo para mañana a esta hora, antes de esta hora, que ustedes puedan tener todo el documento donde venga cada una de las verdades que yo les acabo de mencionar ahorita,
soportada en cada uno de los versículos bíblicos donde ustedes lo pueden investigar o ampliar y podemos profundizar un poquito más en un relato breve de esto y ya de ahí ustedes pueden tomar lo que ustedes consideren más importante. Gracias. Yo tengo nada más una pregunta en una de sus verdades. La sanidad divina, ¿tiene que ver con, o sea, si ustedes son carismáticos y hacen lo de intercesión y todo eso o no? No tiene nada que ver con el carismático, tiene que ver más con lo que es la Biblia, o sea, con la verdad bíblica. Jesús dice, fíjense, hay algo bien importante y trascendente, y esto es verificable, lo pueden checar ustedes también. Dice Jesús, a los romanos, cuando Cristo, a ver, lo voy a tratar de ser un poquito breve, pero lo que se encargó la crucifixión. La crucifixión, chicos, fue algo bien importante. Jesús va y él tiene una misión desde el principio. ¿Cuál era? Redimir al hombre. ¿Qué es lo que quiere decir redimidos? Es pagado la deuda al 100%. Esa parte para la salvación del hombre, porque dice, por el primer Adán entró el pecado. Por el segundo Adán, ese pecado fue perdonado y nosotros hoy podemos ser salvos a través de eso y por eso podemos tener esa entrada directamente a la presencia de Dios. Ahora, para no hacer esto muy religioso o muy eclesiástico, voy a tratar de ser más práctico. Jesús se entrega y es Poncio Pilato quien lo juzga. Poncio Pilato no encuentra en él una verdadera culpa. Entonces, el mismo pueblo judío, quien él vino por el pueblo judío. Recordemos que Jesús nació siendo judío. La Biblia fue escrita por judíos. La Biblia es también para los judíos. Y todo esto era el pueblo judío el que primero cuando llegó Jesús les dijo, Hosana en el cielo, salve el bendito el que viene en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Y todo eso es bien bonito. Pero a los 5 días posteriores dijo, crucifíquenle, es decir, mátenlo. Entonces esos mismos, Jesús empezó y cada una de las escenas que nosotros podemos ver a través de los clavos tienen un significado. La lanza en el costado tiene un significado. La corona de espinas tiene un significado. Pero quiero ubicarme ahorita en tu pregunta con respecto a la sanidad divina. Nosotros, esta verdad, Jesús hablando, Jesús fue flagelado 39 veces. El castigo de los romanos eran 40 menos 1. Es decir, 39 latigazos fue lo que él recibió como un castigo de Poncio Pilato. Para él era lo único que merecía Jesús. 39 latigazos y era todo. Mas, sin embargo, cuando vemos la verdad fundamental, cuando nosotros vemos esta verdad fundamental, nosotros podemos entender lo que dice la Biblia. Dice, por sus llagas hemos sido sanados. Y la herida que causó cada uno de esos latigazos fue una herida. Entonces, cuando dice, por sus llagas, es decir, 39 llagas han sido sanados. Y esto es comprobable. Son 39 las enfermedades básicas de las cuales se derivan más de 9,000 enfermedades existentes hoy en el mundo. Es decir, entonces esto no tiene mucho que ver con la forma de entendimiento del hombre o de la creencia de que nosotros podamos tener a través de una u otra religión. No, esta es una verdad que científicamente es comprobable y comprobada que 39 fueron los latigazos o flagelazos que recibe Jesús. Él dice, por mis llagas han sido sanados y son 39 nada más las principales los principales propulsores de todas las enfermedades de las cuales se derivan hoy todas las enfermedades. Entonces, esa es una verdad que nosotros tenemos por verdad, por esencia de la creencia de nuestra fe y por la esencia de la verdad dicha por Jesús en la cruz del Calvario. Ok, gracias. Eso sí no me lo sabía. Sí, son 39 y es bien impresionante, créanme lo que yo tampoco lo sabía, sino que cuando, pues ahora sí que yo soy ingeniero de carrera y literalmente cuando empiezas a empezar a ahondar, a escudriñar más, a profundizar más la Biblia y a cuestionarte los porqués. ¿Por qué dijo esto? O sea, eso nos invita a ir investigando.
Y como ingeniero, o sea, literalmente, pues yo tuve 25 años de ingeniero, pues la verdad, pues ahondé en esto y la verdad me lleva a este tipo de respuestas donde digo, wow, o sea, ¿por qué dice Jesús, por mis llagas hemos sido sanados? Y te puedes ir y dices tú, oye, son 39 las enfermedades básicas, son 39 lo que puede producir todo esto. Entonces dice, no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. O sea, y por eso vemos esas expresiones de que hay un cáncer que puede ser sanado por él. Literalmente no sé, un estrés, una dificultad de gripa, lo que queramos, o sea, desde lo más básico hasta lo más profundo, enfermedades renales, enfermedades de nervios, enfermedades de nuestro cuerpo óseo, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, si tú lo ves, dices tú, wow, o sea, qué profundidad tiene la palabra y cómo se actualiza la palabra en estas verdades. Bueno, muchas Pero gracias. chicos, no me dejen hablar mucho porque yo puedo hablar todo el día con ustedes. No, no pasa nada. Y ¿qué fiestas sagradas celebran en su religión? Ok, mira, nosotros tenemos la fiesta, en mi opinión personal, del pastor Miguel Valenzuela, es la fiesta de Pentecostés. Tenemos esa fiesta de Pentecostés. Pentecostés se deriva de la palabra penta, que significa 50. Son 50 días después o posteriores a la resurrección de Jesús. Entonces, nosotros celebramos el nacimiento como una fiesta. Celebramos Navidad y celebramos el nacimiento. Celebramos el día no en que murió Jesús, sino en el día que Jesús resucitó. Entonces celebramos nosotros la resurrección de Jesús y celebramos el día de Pentecostés, que el día de Pentecostés para mí son las fiestas más importantes, nacimiento, resurrección, que para mí es la más importante de todas, y Pentecostés, que es cuando se ve una promesa de Dios hecha viva. ¿Cuál es esta? Dice la palabra del libro de los Hechos, del capítulo número 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se revela a los discípulos en cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto. Jesús ya había partido a la presencia de Dios, ya estaba reinando junto a su Padre en el cielo, y ahí desciende el poder y de la presencia del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo número 2, se relata toda esta fiesta con lujo de detalle, y para nosotros es la fiesta de las fiestas más importantes. Número 1, el nacimiento de Jesús. Número 2, la resurrección de Cristo. Y número 3, el día o la fiesta de Pentecostés, o algunos le dicen de Pentecostal, pero es Pentecostés y eso se deriva por la presencia y el descender del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Sí, gracias. ¿Y qué acciones comunitarias realiza su religión en México? Fíjate que muchas, o sea, ahorita por lo pronto, o sea, por ejemplo, en la comunidad de Nuevo Laredo, por ejemplo, llevamos comida en algunos, vuelvo, insisto, en algunos lugares, por ejemplo, orfanatos. Nosotros estamos muy enfocados en niños, en viudas, en presos, o sea, en la gente que literalmente necesita y necesita en verdad. O sea, nosotros creemos en la ayuda comunitaria. Nuestros jóvenes adultos salen a las calles y van a los hospitales, por ejemplo, y llevan, no sé, sándwich para todos, refrescos, llevan dulces a algunas escuelas, llevamos cobijas en determinado momento en los tiempos de frío, a los hombres y mujeres de calle, pues tratamos de brindarles café caliente o una comida, les llevamos cobijas también para que ellos puedan abrigarse. Tratamos de siempre ser útiles en la necesidad imperante en nuestra ciudad. Cuando vienen las caravanas de indocumentados, por decir algo, pues tratamos de ayudarlos, de llevarles, vuelvo, insisto, comida, abrigo, ropa. Tratamos de hacerles que ellos puedan ser vivir una vida un poquito más humana. O sea, no porque creamos nosotros en una religión estamos ausentes de la verdad actual de cada uno de ellos. Y a través del amor profesado por Jesús, o sea, literalmente hacia nuestras vidas, dice la palabra que por gracia has recibido, por gracia nosotros lo tenemos que dar.
Y eso es una verdad para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos recibido una chaqueta y literalmente ya tenemos una chaqueta que a lo mejor no nos queda o nos queda un poquito flojita porque adelgazamos o un poquito apretada porque engordamos, en lugar de venderla o o tenerla en el closet para ver cuándo adelgazo o cuándo engordo, nosotros preferimos llevarla y darle el abrigo a esa persona que hoy lo necesita. Entonces, hacemos mucho de ese tipo de ayuda comunitaria y también en lo que la ciudad nos permite participar dentro de nuestras autoridades civiles, lo que ellos nos permitan a poder servir, nosotros servimos a la comunidad en lo que podamos nosotros participar. Ok, muchas gracias. ¿Qué Vale. relación llevan ustedes con otras comunidades católicas? O sea, ¿tienen alguna actividad en conjunto o cuál es su relación en sí? Fíjate que nuestra relación en lo personal, voy a hablar de lo personal de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Algunos otros te podrán decir alguna cosa distinta y es respetable. Nosotros en lo personal no, nosotros tenemos una buena comunicación, una buena relación con ellos. A ver, sí tenemos algunas diferencias con ellos, pero son diferencias que no son de división para nosotros. Al contrario, por ejemplo, la Iglesia Católica aquí en Nuevo Laredo tiene una, un obispo aquí en Nuevo Laredo y la sede de ellos, de ese obispado, queda aproximadamente a 4 calles de nuestra iglesia. Entonces, cuando ellos tienen un problema, por ejemplo, de una pareja, de un matrimonio, que tienen un problema matrimonial, llámenle como ustedes le quieran llamar, ya sea por adulterio, ya sea por infidelidad, ya sea por pleitos entre ellos, situaciones que no llegan a los acuerdos. Y ellos, después de todo esto, que ellos lo intentan, nos lo mandan a nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente el católico, el sacerdote católico, cree en el celibato. Entonces es muy difícil entender algunos temas que pues ellos no lo están viviendo y que nosotros, al no practicar el celibato, tenemos, por ejemplo, yo soy un hombre casado, tengo 3 hijos, tengo una nieta, que literalmente, pues vamos, ya me ha tocado en determinado momento, o sea, convivir, compartir, llegar a acuerdos con una mujer que al final del día es diferente a mí, piensa diferente a mí, actúa diferente a mí, tiene prioridades distintas a las mías, tiene formas de pensar, actuar y de resolver diferentes a las mías. Y esto es una enseñanza también bíblica. A partir del 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, nos habla de la importancia del amor. Y cuando nosotros vemos que ese amor es el fundamento del matrimonio y no el matrimonio el fundamento del amor, entonces nosotros podemos denotar desde ahí cómo poder sostener un matrimonio, cómo poder ser papá. Y pues cada uno de nuestros hijos, vuelvo a insistir, nacen, por ejemplo, nacieron de la relación de mi esposa y mía, salieron 2 mujeres. Yo nunca he sido mujer. Yo nunca he tenido, yo tuve en mi casa, o sea, realmente mi familia materna, fuimos 6 hombres. Literalmente, entonces, yo como vivir y convivir con una mujer, pues no la tenía la experiencia. Entonces, ¿cómo aprender de todo esto? ¿Cómo tratarla? Ver sus necesidades, ver cómo ellos crecían fuertes, pero a la vez eran diferentes a mi hijo varón, que es el del medio, que en determinado momento cuáles eran las necesidades distintas y cómo no es partirte, sino es darle su lugar a cada uno de ellos, amarlos conforme a ellos son y como necesitan ser amados, como necesitan ser valorados y respetados cada uno de ellos, sin importar que tengo 2 mujeres, pero una mujer y a la otra son diferentes. O sea, y tengo un varón, pero él es diferente, sus 2 hermanas. Pues eso nos da cierta experiencia y nos da cierta validez en los comentarios y consejos que nosotros les podemos dar. También, pues nosotros también provenimos de una cuestión laboral y como venimos de una labor, por ejemplo, yo, como les comento, fui ingeniero y estuve durante más de 25 años dando, ¿cómo se llama? Mi servicio en mi profesión. Yo soy ingeniero industrial y entonces yo trabajé en maquiladora, trabajé en construcción, trabajé en Coca-Cola, trabajé en varias empresas que me dan una situación laboral y una experiencia laboral que me da a entender lo que una persona puede llegar y cuestiones económicas y socioeconómicas, cómo se maneja un presupuesto dentro de la casa, cómo vienen esas diferencias cuando llega un accidente, cuando llega una enfermedad y de dónde sacar los presupuestos. Entonces, todo esto, eso la religión católica
platicado, conversado con ellos, no lo tienen por una experiencia práctica o vivida. Tienen el conocimiento, claro, porque son gente muy preparada, gente muy inteligente, son gente que literalmente profundiza demasiado en muchos temas, muchos de ellos tienen profundidad en psicología, literalmente, entonces, claro que pueden dominar el tema, pero no es lo mismo dominarlo a través de una teoría que también dominarlo a través de una teoría práctica. O sea, literalmente es un poco distinto esto. Entonces, ellos nos mandan, por ejemplo, a ellos. También tenemos nosotros, por ejemplo, un curso de matrimonios para toda la vida. Ese es un curso abierto que no está basado en una religión, sino en los principios y fundamentos de la palabra. Entonces, la religión católica también nos manda a las personas y nos han permitido llegar nosotros a ese tipo de lugares. Entonces, tenemos nosotros en lo particular, en nuestra iglesia, no tenemos un acuerdo al 100%, pero tenemos muchas cosas en común y también nos compartimos en muchas cosas nosotros con ellos. ¿Usted se ha enfrentado ante algún problema al intentar compartir su religión en México? Fíjate que un problema como tal, no, pero rechazo sí. Sí nos hemos encontrado en muchos rechazos. Les platico rápidamente, por ejemplo, que yo soy, vuelvo, insisto, una persona que estudié en el tecnológico, vengo de una familia grande, entonces teníamos muchísimos amigos y muchos conocidos y muchas personas. Entonces éramos personas y que de repente por yo hacerme cristiano y un cristiano evangélico, este, muchos de mis amigos me apartaron. Ahora sí que yo era el que iba de la fiesta, a todas las fiestas estaba invitado. Ahora, aunque pusiera casa, no me invitaban, o sea, literalmente. O sea, o sea, realmente sí se ve mucho un rechazo porque creen que por algunas malas experiencias, también lo tengo que decir como tal, por algunas malas experiencias a muchos cristianos se han segregado, a muchos cristianos se les han puesto como que son los intolerantes, como que son las personas que no pueden tener una comprensión diferente a lo que es su religión o diversa, o no tenemos un respeto por la diversidad de las personas y de las decisiones mismas de las propias personas. Pero realmente sí, sí hay. Ahora, en otras comunidades, que no es la nuestra, pero en otras comunidades, claro que sí. Hay persecución hacia el cristianismo, claro que sí hay pastores que han fallecido, que han muerto. Hoy mismo en Chiapas, en este mismo tiempo, que se diga que es cristiano, corre peligro tu vida. En algunas comunidades literalmente se incendian iglesias, en algunas comunidades está prohibido que tú profeses tu religión católica, sobre todo en áreas muy marginadas, áreas de rancherías, áreas en realidad bastante de sierra y todo esto. La verdad sí hay una persecución. Hay cosas que yo no puedo decir. Por ejemplo, yo si llego a una escuela, yo no puedo hablar de Jesús. Yo soy maestro del Instituto Tecnológico de aquí de Nuevo Laredo, fui maestro hasta el año 22. Ayer la semana pasada acabo de tirar 3 conferencias de 3 horas cada una, y en una hablando de liderazgo. Imagínense ustedes no hablar de Jesús, que es el mejor líder. Entonces yo tuve que sacar la palabra Jesús, tuve que quitar la palabra Biblia, tuve que quitar palabras, versículos, tuve que quitar citas bíblicas, tuve que quitar todo eso. Y eso considero yo también que es una parte de segregación y de no tener una libre expresión de todo lo que yo pienso o de todo lo que yo puedo dar. O sea, hay muchos derechos para aquellos que quieren escuchar, pero no hay muchos derechos si no hay libre expresión para los que tenemos que hablar del tema que nosotros queremos hablar. Y no porque eso, por ser ofensivos. Hay una manera de hablar de Dios sin ser ofensivo. Creo que en esta tarde podemos estar hablando toda la tarde de Dios sin de preguntarles a ustedes. Yo a ninguno de ustedes les he preguntado de qué religión profesan o qué religión no profesan. O sea, no por eso, o sea, me hacen que ustedes sean equivocados o yo equivocado. Considero que podemos, y eso para mí sí es libertad de expresión limitada para muchos pastores, para muchos más. Hay sacerdotes, hay escuelas católicas, hay estaciones de radio católicas y no hay permisos para estaciones de radio cristianas. No podemos.
no podemos. O sea, nosotros tenemos que comprar espacios en televisión, en radio, en ciertos lugares para poder nosotros tener un espacio y poder hablar del evangelio, ¿me explico? Y tenemos que tener mucho cuidado con la ideología de identidad de género, con todo ese tipo de cuestiones. Tenemos que tener demasiado cuidado porque a nosotros se nos ha puesto una lupa increíble. Ustedes los cristianos, ustedes los que se dicen, y sí hay una segregación de eso, sí hay un rechazo, sí hay una marginación, pero en la personal, a mí, en lo personal como pastor, esto no me ha ocasionado ningún problema. Creo que si el mismo Cristo fue rechazado, si el mismo Cristo fue, dijo, la misma palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínense que yo estuviera esperando exclusividad y que todos me aceptaran y que todos me aplaudieran. La mera verdad sería algo inverosímil, o sea, literalmente. Pero si la respuesta la tengo que dar de alguna manera, es yo no lo he recibido, pero sé que sí existe para muchas personas este tipo de ataques, este tipo de segregación, marginación y sobre todo atentados hasta contra su propia vida y la de sus familias. Oh, la verdad, Bueno, nunca pastor, la había visto de esta manera, como un poco del rechazo. Y pues bueno, con esta pregunta concluimos nuestra serie de preguntas. Por cuestión de tiempo tendremos que terminar pues la reunión. La verdad es que yo en lo personal me quedo muy satisfecha con estas preguntas y con un poco de lo que usted nos compartió acerca de la palabra de Dios. Me cambió un poco mi perspectiva de verlo y que siempre hay que estar abiertos a cualquier tipo de religión. Porque pues en sí, en la Biblia dice que Él quiere que todos seamos uno y pues así Sin será. duda, sin duda. Y eso es una verdad, mija. Y qué bueno que si esta, yo me quedo satisfecho más que con contestar las 16. Con esto que me acabas de decir, ya me hiciste mi tarde, porque literalmente si pude dejar en ti una pequeña forma de pensar un poco distinta, no aceptar mi religión como la única religión, o no aceptar mi verdad como la única verdad, pero sí ver una perspectiva distinta, a decir, déjame estar abierto, déjame conocer de la palabra de Dios, déjame yo como una persona que realmente voy a dejar huella en otras personas el día de mañana, que ustedes sean madres o padres, literalmente, pues van a tener una importancia, una huella importante que dejar en cada uno de sus hijos. Y qué mejor que conocer una verdad y no una costumbre, llámese como se llame, una costumbre, e implementar esa costumbre como tal, ¿verdad? Pero con todo gusto. Había otra pregunta con toda confianza. no, ya son todas y de verdad, muchas Perfecto. gracias por el tiempo. La verdad me dio mucho gusto verlo otra vez, siempre es un gusto como siempre. Igualmente, Misa, Ahí pronto nos qué vamos a gusto. ver. No sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo. No, pues nada más que, pues muchísimas gracias. Pues la verdad que sí aprendimos muchísimo y pues justo nuestra clase es de ecumenismo, ¿no? Entonces, y de hablar entre religiones. Entonces, pues fue muy bueno ponerlo en práctica y pues ver cuáles son sus creencias. Qué padre, qué bueno que se dan estos foros aún entre ustedes y literalmente no tener miedo. A ver, hablar de religión siempre es difícil. Mm. ¿Por qué? Porque literalmente vamos a tratar de poner posiciones. No pongamos una posición, pongamos una verdad y veamos de las verdades cuáles son lo que nosotros podemos adoptar y adaptar a nuestra propia vida. Eso creo que es lo que Dios, por qué creo yo que Dios no dejó una sola religión en el mundo? Él no dijo católicos, cristianos, evangélicos, él no dijo ninguna, él no mencionó ninguna. Porque hay tantas religiones en el mundo, hay una diversidad increíble de religiones que para mí, porque yo vengo de una connotación religiosa tradicional, yo vengo de un catolicismo por mi madre, y vengo literalmente de una ceguera total. Yo personalmente, yo me peleaba con los cristianos, pateaba a los cristianos, les hacía bullying a los cristianos, la verdad, y hoy soy pastor, o sea, literalmente, qué bueno que todavía no me han tocado quien me patee, ¿verdad? Pero literalmente, o sea, yo hacía ese rechazo. Entonces, yo que les invito el día de hoy a que seamos un poquito abiertos, a que aceptemos las ideas de otros también como una probabilidad de verdad y que yo pueda llevarlo a interiorizarlo y decir, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es en verdad la verdad? Investiguemos un poquito y creo que cuando profundizamos
vamos a entender que no es la religión la que salva, sino es Cristo, que no es a través de una religión que nosotros vamos a encontrar una verdad, sino es a través de escudriñar y de conocer la palabra de Dios. Y también no tener miedo a lo que otros puedan pensar diferente a nosotros. Yo creo que eso demócrata es importante también. En México existe el 72% actualmente es católico, el 6% es no creyente, ateo, agnóstico, y solamente el 22% de las personas somos cristianas. Pero si nos vamos en realidad en la suma total de cuáles creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, somos el 94% de nuestra raza es cristiana.